como una nueva etapa que uno siente que, con un día fue suficiente para uno sentirse ya más aliviado, un resultado excelente, ya lo hemos dicho. Ha mandado una nota el Tribunal Superior Electoral diciendo, oiga señores, para que ustedes vean, que la Junta Central Electoral se reeligió el pasado domingo. Román Jaques, presidente; Dolores Fernández, titular; Patricia Lorenzo, titular; Armando Vallejo Santelices, titular; y Samir Chami Isa se reeligieron. Oigan esto. Mandó una nota hace un momento el Tribunal Superior Electoral diciendo que no ha recibido ni un solo caso de personas inconformes con el resultado emitido por la Junta Central Electoral. Señores, esto de verdad que la República Dominicana, decía un comunicado del arzobispado, no, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que la República Dominicana puede decirle al mundo que es un referente de democracia madura. Y así es. Qué salto cualitativo hemos dado en la confianza en la Junta Central Electoral y en los resultados que se han emitido. Y lo repito, en esto tienen una gran responsabilidad, es una responsabilidad compartida. La Junta Central Electoral, por supuesto, pero también los partidos que no resultaron beneficiados con el voto, porque no se dedicaron a desacreditar la Junta Central Electoral y a culpar al árbitro de su fracaso, como hacían anteriormente. Así que felicidades a los partidos que no resultaron beneficiados con el voto, que hoy son oposición, por esa muestra de madurez, de respeto y ese voto de confianza a las instituciones de la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Miren, hoy yo le había prometido a mis seguidores de las redes sociales, o le prometí que iba a analizar aquí con ustedes, después de mi comentario, ojalá que puedan llamarnos para conocer también la opinión de ustedes sobre el caso de Omar Fernández. Omar Fernández ha desatado toda una ola de opiniones, de gente que lo ven ya hasta presidencial, todas esas cosas. Entonces, hay gente que dice que no, que eso no es ningún fenómeno. Otros dicen que fue un acuerdo con diputados del PRM para que le dieran unos votos a Omar porque no querían a Guillermo. Muchísimas cosas se han dicho. Pero lo real, señores, es que el presidente Luis Abinader dijo en público y en privado, y todo el mundo vio cómo el gobierno del PRM se empeñó en hacer senador a Guillermo Moreno. Yo creo que eso de decir que no lo asumieron, ellos lo asumieron. Pero que usted no puede obligar a la gente a votar por quien no quiere. El error estuvo en la selección y hasta en la forma en que se hizo. Y nosotros tenemos que repetir que las candidaturas impuestas no ganan elecciones, se llame Guillermo Moreno o se llame Gonzalo Castillo, por citar solo dos casos, pero la política está llena de eso. De hecho, voy a aprovechar para decir otro caso. A Rafael Paz, fuera y dentro de la Fuerza del Pueblo, lo boicotearon su candidatura, se la arrebataron. Porque aunque el Tribunal Superior Electoral, quizás movido por intereses que benefician al partido de gobierno, digo yo, no sé, no me consta, pero como eso es lo que dice la Fuerza del Pueblo, luego su partido no le buscó una solución política que debió buscarla para que él quedara en la boleta. Bueno, pero ustedes creen que esos que se fueron a hacer berrinche y a hacerle zancadillas a Rafa Paz para que no apareciera en la boleta, ¿resultaron ganadores? No, ninguno salió. La beneficiada fue Celine Méndez, que Rafa la apoyó con su estructura.
Entonces, ustedes ven que imponerse a la brava no vale la pena. ¿Cuándo es que los políticos, sus dirigentes a los diferentes niveles, van a entender eso? La política no es así. Pero bueno, vamos al caso de Omar Fernández. ¿Por qué yo digo que Omar sí es un fenómeno de popularidad y es un fenómeno electoral? Miren, aunque Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de la República, Leonel ya tiene 12 años fuera del poder. Omar no fue candidato por la estructura que era el PLD en el 2020. Omar fue candidato por un partido improvisado que es hoy la segunda fuerza política, pero en el 2020 era un partido improvisado, un ensayo, un aspiracional. Fue candidato a diputado por eso. Y en ese momento era junto a su papá, a Leonel Fernández, y todos los que lo acompañaron, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, enfrentando el poder del Estado dirigido por el PLD y Danilo Medina. Y aún así, él ganó la diputación de su partido, que era un movimiento, un proyecto alrededor de un líder. Ganó la diputación y fue el más votado en el distrito, allá en la circunscripción 1. Entonces no me diga que fue por el confort del poder o porque le dio a alguien algo. No, ese fue su debut en la política. No fue en esa estructura donde hoy, por ejemplo, Vicente Sánchez sale como el más votado, apoyado por un dirigente de los más fuertes que hay ahora mismo en el PRM, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, y todo lo que representa tu ser candidato en el partido de gobierno. O si muchísimos votos sacó Liz Miese, que ustedes vieron la publicidad que tenía, pero ese no fue el caso de Omar. Omar fue en las peores circunstancias a competir por la diputación, incluso en medio de una pandemia, donde hacer campaña era casi imposible, y con un partido que era un ensayo, una idea de partido político, y salió diputado. En esas circunstancias salió diputado, el más votado de la circunscripción 1. Entonces, él empezó a crecer políticamente, a hacer política, se identificó con la causa del sector de su papá por la lucha por la Constitución de la República y luego fue el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo y por eso quisieron comérselo vivo, como si no tuviese el derecho que tienen los demás. Rubén Maldonado fue vocero de la bancada del PLD, de la Fuerza del Pueblo, luego fue Tobías, y si había más tiempo, ojalá hubiesen podido ser otros. No, pero cuando Omar salió vocero del bloque del PLD, se lo quisieron comer vivo, que fue una imposición de Leonel Fernández. Señores, ahí él hizo un excelente papel y se fue posicionando para ganar la senaduría del distrito, que originalmente se mencionó para la alcaldía, pero que finalmente su perfil encajó más en la senaduría que en la alcaldía, y Rafa Paz empezó en un momento a aspirar a la alcaldía, luego con la alianza entregó también la plaza. Entonces, es así como Omar llega hasta donde está hoy. Es así. No es con el dinero público, ni con un partido en el poder, no, en medio de una pandemia y con un partido que era un proyecto, una idea. Entonces, ahora, ¿cómo compite Omar? Señores, la Fuerza del Pueblo cometió el error más grande de su vida. Duró como 5 meses sentados sus dirigentes discutiendo una alianza con el PLD. En medio de ese proceso pasó de todo, pero Omar seguía trabajando en la calle. Omar nunca se detuvo. O sea, él no se sentó como hizo Leonel, por ejemplo, que se sentó 4 o 5 meses. Quizás el presidente Leonel Fernández, por su nivel de conocimiento y porque ya es un líder consolidado, se puede dar ese lujo, porque yo creo que después del resultado, que eso también lo vamos a analizar más adelante,
es poco lo que se le pueda criticar a Leonel Fernández. Entonces, Omar siguió trabajando, pero eso era un boicot permanente. Lo último que ahí pasó es que Omar fue una especie de rehén de los propios dirigentes de su partido que querían manipular la alianza para beneficiar a gente que eran amigos de ellos ahí en esas discusiones. Eso pasó ahí. Fue hasta rehén de su propia gente, Omar. Bueno, finalmente se decidió en la alianza ser el candidato del distrito y Omar empezó a trabajar. En eso hizo mucha campaña por Domingo Contreras, que sufrió una derrota. Pero ¿qué le pasó después a Omar? La Fuerza del Pueblo sufrió un revés tremendo en las elecciones municipales. Quedó en tercer lugar y la expectativa era que tenían 2 millones, que ellos habían desplazado al PLD y nada de eso ocurrió. Fue un rotundo fracaso electoral la Fuerza del Pueblo en febrero. Pero eso afecta a la candidatura de Omar. La afectó considerablemente. O sea, tuvo que enfrentar entonces las situaciones internas de su partido y el contexto que eso generó. Bueno, el otro problema que él tuvo que enfrentar, generado en su propia organización política, fue ese conflicto por la boleta de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, que eso también le generó un ruido alrededor de su candidatura. O sea, cuando usted se sienta a ver, fue problema tras problema, ruido tras ruido, y a todo esto asúmale, ustedes no vieron todos los dirigentes, ministros, directores, haciendo actos públicos, apoyando a Guillermo Moreno, el presidente, la vicepresidenta de la República. Y aún así, con todo esto, Omar ganó la senaduría del Distrito Nacional con el 56% de los votos, que yo creo que ellos mismos se sorprendieron. Sacó más votos que Carolina. Entonces, es un fenómeno de popularidad. En la capital, no estoy diciendo que es un fenómeno nacional, no. Dentro de lo que le ha tocado vivir, cómo ha evolucionado, Omar es un fenómeno electoral y un fenómeno de popularidad. Y eso yo creo que discutirlo es necedad. Necedad. Ay, que esos son votos del PRM, mentira. La mayoría del votante del Distrito Nacional es independiente, no se identifica con partidos políticos. Y aquí la gente tiene el derecho de fraccionar el voto, eso aquí se ha promovido muchísimo. De hecho, el jodido arrastre fue eliminado. Entonces no me diga usted a mí que fue que los diputados hicieron un acuerdo para darle 80,000 votos a Omar. No es verdad. Al contrario, el presidente comprometió a toda la dirigencia del Distrito Nacional a asumir y cargar a Guillermo Moreno, que terminó con el apodo de mochila, porque fue cargado de una manera impresionante. David Collado, ustedes vieron el evento de David Collado, de Carolina Mejía. Hipólito Mejía hizo un anuncio con Guillermo Moreno y fue a toda esa gente que Omar le ganó, y con el 56% una pela, porque tampoco fue una vaina de que 2 votos a 3, no, fue una pela que le dio al Estado, al poder del Estado. Entonces es un fenómeno de popularidad y un fenómeno electoral, porque ha sido en situaciones adversas que esta figura política se ha construido. Es así que Omar ha crecido. Entonces, la parte que falta por decir sobre este tema la vamos a tratar después de la pausa comercial.